Kakuzu los analizó con la vista cada uno de ellos. El escalofrío, sus temores e incluso como algunos ya habían perdido la voluntad de pelear le dieron una extraña satisfacción a Kakuzu. No dejó que se mostrara en su rostro, pero sin duda le encantó la forma en la cual sus nervios no paraban de aumentar. Alzando la cabeza los miró a todos con una decisión: vamos a intercambiar materias primarias por dinero. Ustedes también podrán comprar nuestros materiales o comidas, explicó con una mano. Kakuzu inició las negociaciones dando a valer su punto de vista. Este era el poder de quienes ganaron la guerra. El jefe actual del clan solo suspiró un momento. Ya estamos en esta situación por perder la guerra. Quien perdió solo puede suplicar las migajas del ganador, pensó abatido. Miró a lo que quedaba de los altos miembros y decidió soltar un suspiro que dejaba en claro su derrota. Perdieron y no poseen excusas para eso. Ahora mismo solo les quedaba facilitarle el camino a las nuevas generaciones. Vamos a entregar todo, susurró el anciano del clan. Perdieron y ahora tendrán que darlo todo para que su clan sobreviva una noche más. Si le preguntas su opinión lo haría. Si no tienes poder y hay gente que no merece sufrir por lo que hiciste, entonces entrega todo. Perdimos la guerra y nos quedamos sin fuerzas, pero seguían habiendo no combatientes en su clan. Ninguno murió en el conflicto y todos tenían vidas y sueños por delante. Tenemos múltiples jutsus de tierra y agua de rango de E, si lo necesita incluso jutsus de rango C o B, explicó el anciano con pesar en su voz. Entregarían todo de ellos e incluso más por las siguientes generaciones. Debía haber tomado más, Kakuzu pensó con pesar. En su mano había un contrato firmado por los líderes del clan y por el mismo que firmaba su alianza. ¿Los pergaminos de almacenamiento funcionan bien? Miró a un shinobi que lo siguió. Su guardián asintió con felicidad. Hemos revisado los pergaminos en busca de trampas y también verificamos su identidad. Todo concuerda con lo que conocemos de ello, explicó recordando el contenido. Al final del día decidieron solamente llevarse los pergaminos de rango E y D. Incluso Kakuzu sabía que tenían ninjutsus de rango A. Su líder y segundo al mando lo mostraron, pero no mencionó eso. El resentimiento por su derrota seguía ahí, pero eran inteligentes. Preferiría darles algo de dignidad que humillarlos por completo y que hagan un ataque suicida. Pero a la vez lo tomarían todo. Kakuzu caminó de vuelta a la aldea con sus objetos de valor. Iría a la aldea para empezar un plan para poner en orden a la aldea y después consolidar su poder en el país. Sin duda alguna Kakuzu tenía esperanzas, muchas esperanzas en el país que hicieron. El plan de Ritsuka para crear libros ha funcionado bien. La imprenta ha hecho su trabajo causando que haya al menos unas pocas decenas de libros. Aunque el estudio de múltiples materias estaban unidos, creía que eso era mejor a que no tuvieran forma de aprender nada. Pero escribí un libro donde pudieran aprender a leer, pensó Ritsuka algo mal. Ese era el libro que más se usó en la imprenta y que se usaba para enseñarle a los niños o a quien quiera aprender a leer. Ritsuka no pudo evitar reír al recordar al señor Afin. Era un hombre de 72 años que había aprendido a leer por un familiar y que no tenía familiares vivos. La verdad fue algo vergonzoso, pero Ritsuka tuvo que usar una residencia apenas terminada para que los niños estudiaran. Suspiró algo incómodo. No caen todos cómodamente en un lugar tan pequeño, pensó analizando qué hacer. Tenía el territorio para iniciar la escuela, pero serían al menos 2 o 3 meses para que terminara con la ayuda de los ninjas a su mano. Debía ver cuántos yo debía pagarles y los profesores. Se tocó la frente decidido a seguir con esto. El estudio es lo más importante junto a que todo esté tranquilo. Leyó un documento más sobre la granja. Varios civiles eran granjeros y decidieron seguir con el oficio de toda su vida. El ninjutsu es verdaderamente útil para cultivar comida, se dijo a sí mismo. ¿Cómo es que nadie lo intentó antes? Era absurdamente útil. Recordó cómo usaron el elemento tierra para que la tierra fuera estable para construir. Cómo usaron el agua para cultivar los huertos y no gastar agua innecesaria, y también cortar recursos como madera o piedra con eso. Negó con la cabeza, pero por eso solo los usaré para que los cultivos crezcan más, pensó sabiamente. No todo el mundo tenía el potencial de usar jutsus y de hecho él no podía usarlo. Sus circuitos mágicos y magia eran lo que él usaba para pelear junto a sus códigos místicos. Rió un poco recordando su entrenamiento. Kakuzu y Naru intentaron despertar su chakra pero no lo tenía. Los humanos en su universo o dimensión necesitan sus circuitos mágicos para usar magia. Y aquí tienen chakra, así que es imposible que él pueda usar chakra a menos que alguien más le dé chakra. Es algo confuso, pero para explicar de mejor forma sería así. Él no puede usar su chakra pero puede usar su magia, que es algo que su cuerpo puede hacer. Y la gente de este mundo no puede usar magia pero sí su chakra. Ahora sí, eso le da una debilidad o no, no lo sabía. Hizo más de sus documentos recordando peleas pasadas. Había luchado contra varias personas fuertes y sin duda fue difícil adaptarse. Muchos jutsus irritantes, pero podía pelear y ganar contra gente bastante fuerte. Suspiró agotado para seguir trabajando. Después de trabajar tenía que planear y ver la situación de la aldea por sí mismo.
Además también tenía que entrenar y mantenerse en forma, era ya un hábito que entrenara hasta altas horas de la noche. Inaru apareció a su lado arrodillado, lo miró unos momentos para hablar. Kakuzu ya ha terminado las negociaciones, posiblemente ni siquiera negoció y les quitó todo, se quejó aburrido. Kakuzu era su hermano de armas pero su temperamento era difícil, mientras él consideraba necesario vencer a la gente que se oponía y dejar a los civiles él. Bueno, según sus propias palabras, que hagan trabajos forzados por intentar detener el movimiento de Ritsuka. Ritsuka tosió un poco recordando esas palabras. Dejemos de lado la idea de Kakuzu, ya que no pasó por qué se lo pidió, no esclavizaría a la gente a hacer trabajos forzados. Miró a Inaru a la cara esperando, excepto tal vez al daimyo a sus subordinados, pensó con disgusto. Inaru, al saber que quería saber la reunión que trajo, habló. Me he encontrado con unos comerciantes en las fronteras del país, informó con seriedad. Ritsuka asintió esperando que Inaru le dijera algo más. Sin duda debería ver la forma de arreglar las cosas más rápidamente. Sentía que debía arreglar ese problema de falta de números y lo haría. Los asentamientos civiles querían protección y además tenían 1000 ninjas. Inaru y Ritsuka hablaron del plan buscando llegar a un acuerdo. Los asentamientos civiles necesitan protecciones y además tenían demasiados ninjas. En total 1000 activos y en unos pocos meses más se empezarían a entrenar más con la construcción de la aldea ninja. Pero no tendríamos más ninjas hasta dentro de unos años más. Ritsuka suspiró con cansancio. No era un desarmado ni mucho menos un loco que enviaría a niños a la guerra, pero sin duda podían proteger a unos cuantos pueblos civiles con tantos ninjas. La información que recibí no fue tan importante, Inaru dijo con una alegría. Tenía un buen humor. Inaru era alguien así, sin importar que primero prefiere tratar los temas más difíciles primeros y después los más fáciles. Eso dejaba en claro que la información que consiguió no era tan grave. Parándose con una espalda recta, informó. Una bestia con cola, más en específico la de 3 colas, se ha ido al país del agua. El daimyo y nobles parecen estar como locos intentando contratar a cuantos clanes ninjas puedan. Ritsuka lo vio unos momentos. Esto es Naruto, ¿no? Se detuvo un momento sabiendo que esto sí era Naruto. Tenía sus dudas con todo eso del clan Uchiha y Senju, pero ya con las bestias con colas lo confirmó. ¿Qué se le hará? Eso lo aleja bastante de nuestro país, dijo ya algo aliviado. Con todo lo que vivió y todas las cosas que vio, que un anime exista en otra dimensión o universo no era algo que lo sorprendiera. Vio a personas que controlan la vida o crean universos. Esto para él lo vivía todos los días. Ritsuka y Naru hablaron un poco más del tema. Esta vez supo dónde estaban las bestias con cola y pudo sentirse algo aliviado. Ninguna estaba remotamente cerca de su país. El más cercano era sin duda alguna el 4 colas en el país de la piedra, pero está prácticamente a la otra punta del país. Ambos hablaron de cómo convencer a los pueblos de los civiles a que se unieran. Tenían cerca bastante y técnicamente podía obligarlos, pero no quería hacerlo. Estuvieron hablando horas de cómo actuar, de quién debía ir a negociar, qué beneficio podría traer y cómo traerlos hacia ellos. Al final concluyeron que debería ir Ritsuka en muestra de sinceridad y presión psicológica para que aceptaran. Suspirando, Ritsuka esperó a Kakuzu mientras seguía planeando. No tuvo que esperar mucho menos de 2 horas antes de que Kakuzu llegara y explicarse lo ocurrido. ¿Los humillaste? Preguntó a Kakuzu, que lo negó. Humillar a quienes perdieron entrando a la fuerza a su casa más importante. Entrar con absoluta confianza y llevarse sus pergaminos no era humillar. Era reconocer la supremacía del ganador. Ritsuka golpeó sus dedos sintiendo un dolor de cabeza creciente. ¿Los jutsus que trajiste son útiles? Preguntó recibiendo un asentimiento. Sacando los pergaminos los dejo en la mesa. Los jutsus de rango son fáciles de usar y los hemos visto. ¿Te acuerdas cuando el líder del clan nos lanzó kunais rodeado de tierra? Preguntó abriendo un pergamino. Así que ese es ese jutsu, murmuró recordando ese momento. Era algo interesante. Le permite atravesar árboles y destrozar rocas con un gran filo. Aunque eso no significa que todos podrían hacerlo a su nivel, era bueno conocerlo. ¿Y los demás jutsus? ¿Cómo son? Preguntó curioso por los jutsus del clan Sori. Sus jutsus son algo lamentables, pero sin duda tienen bastante utilidad, explicó con seriedad. Guardando los pergaminos los dejó en la mesa para que Ritsuka decidiera qué hacer con él. Los jutsus son de ayuda. Tal vez podríamos enseñarlo a los niños en la academia. 1 o 2 de estos jutsus, explicó Ritsuka. El plan de estudios aún estaba incompleto y es algo que Ritsuka debería terminar con unas noches en vela. Aunque eso depende de cuánto duran sus estudios, pensó algo incómodo. En esta época enviar a niños de 4 años a campos de guerra era lo común. Lo había visto y se sentía asqueado por eso. Esos niños apenas deberían estar entrando al kinder para aprender a hablar bien. Enviarlos al campo de batalla era algo que despreciaba con unas ganas increíbles. Mucho más que cuando los vencía decidieran quitarse la vida por temor a la tortura. Ritsuka sentía que podía darles estudios hasta los 13 o 15 años. Le gustaría 18 años, pero en tiempo de guerra como estos era difícil.
Suspiro un momento pensando en qué hacer. Kakuzu, llévate los pergaminos un momento. Mañana mismo tengo que ir a hablar con los pueblos civiles para que se unieran a nosotros. El ninja asintió guardando los jutsus para volver a ponerse a su lado. Si Naru buscaba la información, entonces él era quien siempre estaba a su lado. Ritsuka rió un poco recordando algo chistoso. Cuando supieron que no tenía chakra ni siquiera podía dormir sin que los dos estuvieran conmigo, rió recordando ese momento. Fueron incómodos, difíciles y muy irritantes, pero no importaba. Logré salir bien parado y además ganamos, dijo contento. Kakuzu solamente lo escuchó con una estatua, pero por dentro estaba complicado. Sin duda ganaron, así que todo estaba bien. Ahora solo era esperar. ¿No estábamos ya unidos a su lado? Esa maldita pregunta hizo que Ritsuka sintiera ganas de golpearse. Si eres un pequeño pueblo civil, uno sin ninjas o una fuerza militar para defenderse y pasó una guerra civil. Si la mayor autoridad viene y están a unos pequeños cientos de metros de una gran ciudad donde están los líderes actuales de tu país. Se palmeó con una fuerza atroz en la cara. Y no te pasa nada, ¿quién no pensaría que ya están unidos?, maldijo en voz baja. Todos los representantes civiles afirmaron que creían que ya se habían unido al no ser saqueados. Tampoco hubo un gran problema en que se unieran voluntariamente, ya que la garantía de algo de protección era encantadora. Tomando un lápiz, Ritsuka escribió notas viendo un papel. La afirmación de que había logrado sin esfuerzo hacer que se unieran fue simple. Cerró el libro pensando en volver de inmediato. Había hecho todo su trabajo lo más rápido posible, ordenó todo y se aseguró de que el viaje fuera a máxima velocidad. Y en 3 pueblos solamente fue necesario 2 minutos como máximo, y eso era por los nervios de los representantes del pueblo. Miró el sol haciendo nota mental de la hora. Tal vez solo pasaron 3 horas y eso sería preocupante. Debería ver si mintieron, pero tenía al Servant de sombra de Kiyohime. Y aunque mucho más débil que ella, seguía teniendo la capacidad de ver entre mentiras. No mentían ni querían unirse fervientemente. Tapándose la nariz, decidió volver lo más rápido posible para llevar a unas cuantas decenas de ninjas en los 3 pueblos pequeños. Inaru y Kakuzu estaban a su lado algo incómodos, ni siquiera ellos esperaban esto. Pero tiene sentido, miró su libro analizando la situación. Nunca habían dañado a gente que no se entromete en el conflicto, así que puede ser la razón por la cual decidieron unirse a ellos sin protestas. Alzando la mano, Ritsuka sintió que no todo podía ser tan difícil. Eran la fuerza más grande del país, vencieron a todos los clanes y todos los otros nobles no podían dañarlos. Sí, cada vez que lo pensaba era más claro el por qué se unieron. Pero eso no lo ayudaba. Con un pensamiento el libro desapareció a una dimensión de bolsillo. No podía ser dudoso aún con todo esto. Aún les faltaba casi todo, sin importar cuánto le doliera decirlo. Les faltaba gente capaz en la medicina. Apenas habían empezado a iniciar con su escuela y el plan para crear fuerzas del orden era difícil. Y eso es en la capital del país. Debo saber cómo llevar todo eso en todo el país, pensó cerrando los ojos. Debía pensar e iniciar con muchos más planes. Sin decir más palabras y después de volver a prometer enviar a ninjas, volvió a la aldea. Invocando a un lobo divino que un servant le había dado, se mantuvo a la velocidad de Inaru y Kakuzu sin complicaciones. Me preguntó si todos ustedes habrán vivido esto, pensó en todos los reyes que conoció. Artoria, Gilgamesh, Iskandar o incluso los emperadores del lugar donde no se oculta el sol. ¿Cuántos de ellos habrán sentido ese pensamiento? Ritsuka miró al frente, decidido a avanzar. Tomaría este tiempo en la escuela para estabilizar el poder del país para que los niños pudieran crecer libremente. Una nación que obliga a los niños a perder su infancia para morir por los pecados de los adultos. Apretó los puños tomando el pelaje de la mascota que había recibido de una mujer, aunque no lo diría nunca, aunque solo lo guardaría para sí mismo. Él realmente extraña a toda la gente de Chaldea. Cada servante miembro de Chaldea era su ser querido, y lastimosamente. Se acercó más a su lobo, que le sonrió mostrándole los dientes. Nuestra relación terminó aquí, chicos. Pero seguiría avanzando y sin duda iría más adelante. Él cumpliría sus promesas y sin duda lo haría. No defraudaría a la gente que confió en él. Notas, y fue el capítulo más flojo, pero aquí se llevará un pequeño lapso de tiempo de 1 mes o 3. No quiero mostrar todo el avance, sino que quería enseñarles el inicio, porque si no sería aburrido. Además, si se preguntan, no, Ritsuka usará solamente su magia. ¿Por qué aún en el mundo de Naruto y aún con su cuerpo diferente hay cosas que pueden permitirle usar su chakra? Pero falta tiempo para eso, ya que como dije nos faltará un poco más de tiempo para que se termine todo lo de la nación. Así que cuídense. Buenos días o noches y adiós.